Muy buenas a todos. Hoy os quería hablar de cómo presentan la declaración de la renta a los trabajadores autónomos. Pero antes de nada, como siempre, si eres nuevo en mi canal, recordarte que aquí abajo te dejo un pequeño escrito comentándote quién soy, a qué me dedico y un poco mi experiencia laboral. También te dejo enlace a mi canal de Telegram, en donde comparto todas las publicaciones que realizo, tanto aquí en YouTube como en Instagram, la red social que más utilizo. Y que si quieres estar al tanto de todas las novedades que realizo, debes de seguirme en esta. Pues bien, voy a empezar a compartirles la pantalla y os explico un poco de lo que va el vídeo de hoy. Como decía, hoy os quiero hablar de cómo presentan la declaración de la renta a los trabajadores autónomos. En concreto, os quería hablar de las modalidades que hay a la hora de hacer esta declaración de la renta, dependiendo del tipo de autónomo que seamos y de los ingresos que tengamos. La primera forma, la primera estimación que nos encontramos sería la estimación objetiva. Esta es la que mucha gente conoce como estimación por módulos, los módulos, hablando un poquillo más en genérico. Como su nombre indica, quien está en este tipo de estimación son trabajadores autónomos que por su actividad lo que se tiene en cuenta no es directamente su ingreso o sus gastos, sino que lo que se va a tener en cuenta es en general distintos aspectos llamados módulos, por eso que se le llama de esta forma, de su actividad. Es decir, que para saber el rendimiento que se va a tener en cuenta para la gente que está en estimación objetiva, pues por ejemplo, si soy un bar, se va a tener en cuenta pues las mesas que tengo, los metros de mi barra, la potencia eléctrica contratada, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, se llegará a la conclusión de cuál es el rendimiento que se declara en la declaración de la renta de estos trabajadores autónomos. Este tipo de estimación se hace así por dos motivos. El principal es para facilitar la declaración a gente que, digamos, tiene actividades que se entiende que tienen peor acceso a poder llevar una contabilidad más exhaustiva. Y el segundo es para beneficiarlos, porque normalmente siempre la estimación objetiva es más beneficiosa que la estimación directa, que es la que veremos a continuación. Pero, claro, diréis, pues entonces todo el mundo estaría en estimación objetiva, todos los trabajadores autónomos. Pero para poder estar en estimación objetiva tengo que cumplir dos requisitos. El primero es, todos los enlaces que estoy mostrando en pantalla los dejaré también en el cajón de información. El primero es realizar una de las actividades enmarcadas en la publicación que os estoy enseñando en pantalla. Todas estas actividades que veis aquí, pues si yo realizo una de estas actividades, podré estar en estimación objetiva. Y el segundo requisito es cumplir con los límites que nos encontramos aquí. Como tendréis el enlace, tampoco voy a entrar mucho en describirlos, pero básicamente es que los rendimientos íntegros en el año anterior inmediato no superen los 250.000 euros. Entonces, si no supero estos rendimientos íntegros y realizo una actividad de estas que estamos aquí viendo, pues podré realizar mi declaración de la renta en estimación objetiva. Que como os digo, siempre que se pueda estar en estimación objetiva, se va a estar en estimación objetiva. Y por otro lado, para quien o por un lado se pase de estos rendimientos o para los que realizan los trabajadores autónomos que no están enmarcados en una de estas actividades, para que os hagáis una idea, estas actividades pues suelen ser agricultores, la gente que tiene un restaurante, la gente que tiene un bar, una peluquería, una tienda pequeña, todo ese tipo de actividades son las que suelen estar aquí. Pero quien no realiza esas actividades, como por ejemplo puede ser un profesional, un abogado, etcétera, pues lo que realizará será estimación directa. Dentro de estimación directa tenemos estimación directa normal y estimación directa simplificada. La simplificada es algo más beneficiosa que la estimación normal. Y por eso a la estimación normal pasaremos, como nos dice aquí, cuando el conjunto de actividades ejercidas por el contribuyente supere los 600.000 euros anuales, el importe de la cifra de negocio, ¿vale? Entonces, cuando hacemos más de 600.000 euros, pues pasamos a estimación directa normal y no podemos hacer estimación directa simplificada, que como digo es algo más beneficiosa que la normal. Y la diferencia que hay entre estimación directa y en estimación objetiva es que cuando estamos en estimación directa, el cálculo del rendimiento neto para la declaración de la renta
se parece bastante a lo que sería el impuesto a sociedades. ¿Qué quiere decir esto? Que directamente se van a tener en cuenta los ingresos que se tengan por la actividad, los gastos de la actividad, y la diferencia será el rendimiento neto, que es el que se va a tener en cuenta para el IRPF. Como os digo, siempre de esta forma tengo que llevar de forma exhaustiva una contabilidad, pues también normalmente te va a salir peor hacer la declaración de la renta de esta forma que haciéndola en estimación objetiva. Por eso quien está en estimación objetiva no suele querer salirse nunca de estimación objetiva. Y nada más, básicamente esto es lo que os quería explicar en el vídeo de hoy. Como siempre os digo, si te ha resultado interesante este vídeo, te agradecería que me dejéis un me gusta, que me dejéis también un comentario aquí abajo con cualquier cosa que me quieras comentar. Comparte este vídeo con cualquier persona que también creas que le puede interesar esta información y suscríbete a mi canal si no estás suscrito. Un saludo a todos.